Bienvenidos. Hoy me voy a meter con un tema muy controversial, tanto que no estoy muy segura si lo voy a subir, pero hay una parte mía, esta parte más racional y mi profesión, sí, principalmente mi parte de psicóloga, que necesita visibilizarlo y bordearlo. Me voy a meter con el tema de las sesiones holísticas que lastiman al consultante o que terminan haciendo mal. Bueno, ahí vamos. ¿Arrancamos? Hace un tiempo, en los lunes de Sintonizando, que es el espacio donde abro para intercambiar con ustedes, pregunté si habían pasado por alguna experiencia de alguna sesión holística donde había salido mal, donde ustedes habían quedado mal. Y literalmente me explotó la cajita de preguntas y los mensajes por mensaje privado. Muchos de ustedes me contaron experiencias muy locas, muy complejas. Por ejemplo, les doy algunos ejemplos. Sesiones donde les habían afirmado que en otras vidas habían sido violadas o violados, enterrados vivos, que en esta vida ustedes eran extraterrestres, que sus parejas habían sido infieles con ustedes o que iban a quedar embarazadas, por ejemplo, antes de los 30 años, 32, 35, pónganle la edad que más les guste. Sesiones donde les afirmaron que estaban poseídos, que tenían amarres, que tenían brujería, donde les habían hecho trabajos, magia negra. Y habían pagado quizás fortunas para sacarse ese tipo de brujería de encima o hechizos de encima y obviamente no habían sentido absolutamente nada y se seguían sintiendo muy mal. Y muchas de estas sesiones terminan con consultas a psicólogos o en tratamientos psiquiátricos. ¿Por dónde arranco? Bueno, acá me pega de lleno como psicóloga. Por mi parte estudié 5 años en la universidad, hace más de 10 años que me formo y trabajo en hospitales para poder acompañar y meterme con muchísimo tacto, empatía y respeto en la vida emocional de mis pacientes. Y aún así siempre siento que me falta, porque justamente creo que mientras más uno aprende, más se va dando cuenta lo ignorante que es y todo aquello que le falta aprender en la vida. Así que lo que sí les puedo asegurar es que no cualquiera debe meterse en sus emociones, debe tocar sus emociones. Porque si realmente no saben hacerlo, ustedes pueden salir muy heridos, muy lastimados y desarmados. Muchas veces me preguntan cuándo es el momento ideal para hacer una sesión. Y yo siempre recomiendo que se acerquen a este tipo de espacios cuando no estén muy arrasados por la situación. A veces me escriben y me dicen, ayer falleció mi papá, hace una semana se suicidó mi hermano, y yo les digo, calma, no es el momento, esperen, dense tiempo para empezar este duelo, para llorarlos, para atravesar esta inmensa herida que aparece tras una pérdida. A veces los invito a pedirles señales, sabiendo que cuando se puedan armonizar entre ustedes, tanto ellos del otro lado como ustedes, las señales van a ir apareciendo. Pero eso lleva tiempo. Llegar a una sesión con las emociones a flor de piel, a mi gusto, es muy arriesgado. Porque si la persona que hace la sesión te desarma y después no sabe cómo volver a armarte un borde, probablemente salgas hecho pedacitos. A ver si les suena a muchos de ustedes que me han contado. Pueden salir muy desorientados, pueden salir muy confundidos, pueden salir con la sensación que en psicología decimos despersonalizados, como si uno no pudiera rearmarse, no pudiera entender dónde está parado.
Pueden aparecer emociones como el enojo, la frustración. Así que, ojo, la información que recibimos sabemos que impacta muchísimo en nuestros consultantes. Entonces no podemos decir cualquier cosa, no podemos afirmar cualquier cosa y no podemos imponerle nuestras ideas al consultante. Si no resuena, no resuena. Podemos ir por un lado, por el otro, intentar entender qué es lo que nos están queriendo decir. Pero si no resuena, no podemos estar imponiéndole que en algún momento fue abusado. Es una locura. Es realmente peligroso. Les voy a contar algo personal que tiene que ver con esto. Después de perder mi primer embarazo, obviamente estaba en duelo, fui a una sesión y me hicieron la revolución solar. En ese momento no tenía la menor idea ni qué era. Si mal no recuerdo, me leyeron la carta natal y me hicieron como una especie de revolución solar. Lo que sí recuerdo de esa sesión fue que me dijeron que en ese año yo iba a quedar embarazada. No sé ni por dónde arrancar. Ese año para mí fue terrible. Todos los meses estaba esperando confirmarlos. Estaba súper ilusionada. Había perdido un hijo y lo que más quería en la vida era volver a quedar embarazada. Fue un año muy duro y, como se imaginarán, no sucedió. Literalmente quedé embarazada cuando volví a cumplir años. Yo cumplo en septiembre, así que después de septiembre quedé embarazada. No sé si leyó mal la revolución solar, no sé si... No tengo idea porque no soy astróloga, pero sí sé que para mí fue muy doloroso porque durante todo el año estuve esperando confirmar ese nuevo embarazo. Por suerte yo me analizo, tengo muchísimos espacios de contención, familiares, de amigos, y por suerte dudo también de estas cosas en algún punto, así que bueno, sabía que no iba a ser tan lineal, pero estaba en duelo y era algo que realmente yo anhelaba muchísimo. Así que no fue tan fácil esperar ese nuevo embarazo. También puede ser que vos no tengas todos estos espacios de contención, que no te analices o que no tengas con quién hablar de estas cosas que te han dicho o que te pasan. Así que si saliste mal de una sesión, te invito a ponerlo en palabras y hablarlo. A pedir ayuda a un familiar, a un amigo, a tu pareja o a un profesional de salud mental. Y voy un poquito más allá. Quizás más adelante, cuando te puedas volver a armar, te invito a compartir esto que te pasó con la persona que dirigió la entrevista, para que quizás esa persona tenga algún feedback, ¿sí?, de la sesión y en el mejor de los casos pueda revisar los espacios que está ofreciendo. Y si vos haces sesiones, también te invito a preguntarle a tus consultantes cómo salen de la sesión, cómo se quedaron después. Puedes abrir un poquito más y preguntarles si tienen algún antecedente, si están pasando por alguna situación importante, si están en un pleno duelo o en alguna situación de muchísima vulnerabilidad, para saber si es momento o no de hacer la sesión, si realmente vos tenés las herramientas para acompañar a esa persona. Es muy importante reconocer nuestros límites y no creernos omnipotentes en el sentido de que podemos llevar a cabo cualquier sesión, cualquier tema con cierta liviandad. Ojo, seamos conscientes de lo que podemos mover en las demás personas. Para los psicólogos es fundamental y hasta diría obligatorio analizarse y supervisar. Es decir, que generalmente, o en el mejor de los casos, hacemos terapia para conocernos, para ver nuestros puntos ciegos, aquellas cosas que no vemos de nosotros mismos, porque si no las vemos de nosotros mismos, no las vamos a poder ver en los otros. Y la supervisión tiene que ver con espacios donde nos juntamos con otros colegas a revisar nuestra práctica, nuestros casos. En estos ámbitos más holísticos, estos espacios, por lo menos que yo conozca, no existen o no existen demasiado. Así que
se suele tomar un poco a la ligera aquellas sesiones que ofertamos. Y eso, a mi gusto, es muy peligroso, porque también esto habilita a decir cualquier cosa sin filtro y, por ejemplo, justificarla con que lo estoy canalizando y es así la información. Y siento que cualquier dogma o respuesta cerrada no ayuda en absoluto a pensar y puede estancar el mensaje, lo puede encapsular. Si yo en una sesión le digo, mira, tu abuela me está diciendo que tu pareja te es infiel, va a generar en la persona no solamente la duda, sino puede generar cierta certeza de que del otro lado le están dando una verdad. Entonces hay que ser muy cauto con la información que compartimos. Voy con algunos tips. Antes de acordar una sesión, fíjate cuán movilizada o movilizado estás. Si estás muy inestable emocionalmente, probablemente no sea el mejor momento para hacer una sesión. No solamente porque no sabemos cómo vas a salir, sino que quizás no vas a poder ni siquiera escuchar el mensaje. Un segundo consejo es fíjate cómo es la persona que va a llevar a cabo la sesión, cómo habla, en qué cree, qué reseñas y comentarios tiene, hace cuántos años que tiene experiencia y trabaja de esto. Otro tip puede ser contarle antes de acordar la sesión a esta otra persona si tenés alguna situación que te esté poniendo muy vulnerable o si tenés algún diagnóstico por salud mental, si tomás alguna medicación o si estás en tratamiento. Fíjate cómo responde a eso ese profesional o ese terapeuta holístico. Si lo toma a la ligera, si lo escucha, si puede reconocer cierto límite. Y otro tip que me ha funcionado en algunos casos con amigos es contarle a alguien que vas a hacer la sesión. Entonces esa persona, por ejemplo, te escribe cuando vos salís de la sesión y te pregunta cómo está, cómo te sentís y le empezás a poner un poquito de palabras. Entonces me ha pasado con algún conocido que ha salido muy movilizado y bueno, lo ayudamos como a rearmarse y a cuestionar un poquito estos espacios o estos lugares a los que ha llegado. Si te sentís mal, entonces pedí ayuda, habla con alguien, ponelo en palabras. No te quedes solito o solita con esta sensación de despersonalización o de sentirte mal. No tenés que salir para nada así de ningún espacio, de ninguno, ni de una terapia clásica, ni de una terapia holística. Y en el mejor de los casos, complementa las terapias. ¿Sí? Una no anula la otra, entonces uno puede pedir ayuda profesional y complementarla con una terapia holística, pero cada uno va a ahondar por diferentes espacios, diferentes recursos y diferentes teorías. Lo importante es que vos vayas encontrando los espacios de contención que necesitas y que nunca salgas peor de lo que entrás. Así que termino este episodio con dudas, porque no sé cómo resonará. Realmente va con mucho respeto porque entiendo que hay mucha gente queriendo ayudar con estas terapias holísticas, pero también es importante, como siempre, reconocer nuestro límite y hacia dónde estamos apuntando. Entonces, sepamos cuándo tenemos que derivar, sepamos cuándo tenemos que decir que no, sepamos cuándo vemos que el consultante se quedó mal y tratemos de ayudar con los recursos que tenemos reconociendo nuestros límites. Y también desde el lado del consultante, dudemos, lleguemos a espacios que nos generen confianza, vayamos recomendados y entendiendo que quizás le ha ayudado a muchísimas personas cierta sesión y que quizás a nosotros no tanto. Así que abrámonos a poder cuestionar los espacios que tomamos y a poder pedir ayuda en caso que salgamos mal de las sesiones.
dejamos acá y los espero la próxima para seguir debatiendo sobre temas espirituales. ¿Escuchaste este podcast que lleva mi nombre? Te espero en el próximo episodio para seguir sumergiéndonos juntos en el mundo de la mediumnidad. Suscríbete al podcast para recibir novedades y me encontrás también en Instagram y en TikTok como Nanu Srey. Muchas gracias por estar del otro lado.